Bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué pasaría si las historias que siempre creíste que eran solo metáforas o antiguos mitos bíblicos fueran en realidad hechos reales, con pruebas físicas escondidas bajo tierra? Imagina a arqueólogos excavando ruinas antiguas y encontrando objetos que coinciden con las descripciones de la Biblia, hasta en los detalles más pequeños. Descripciones que muchos pensaban que eran solo simbólicas o exageradas. Estás a punto de entrar en un mundo donde la ciencia y la fe se cruzan de forma inesperada. En este vídeo exploraremos 15 hallazgos arqueológicos sorprendentes que no solo desconciertan a los expertos, sino que también apoyan la idea de que la Biblia podría reflejar hechos reales. Y sí, realmente estamos descubriendo señales auténticas de culturas antiguas que presenciaron las escenas que la Biblia describe. Quédate hasta el final. Algunos de estos descubrimientos podrían cambiar por completo tu forma de ver el pasado e incluso la propia Biblia. Empezamos con el primero, el sello de Baruch, un raro vínculo con un profeta bíblico. En los años 70, durante excavaciones en la ciudad antigua de Jerusalén, los investigadores encontraron un pequeño trozo de arcilla que al principio no parecía importante. Pero al examinarlo más de cerca, descubrieron algo extraordinario. Un sello de arcilla con inscripciones en hebreo antiguo que decían Baruch, hijo de Nerías. Ese nombre resulta familiar para quienes conocen la Biblia. Baruch fue el fiel asistente de Jeremías, un profeta clave que advirtió a Judá sobre la inminente caída de Jerusalén. Este pequeño objeto, que data del siglo VI a.C., refuerza la idea de que algunas figuras bíblicas realmente existieron. Más que un simple hallazgo histórico, este sello apunta a una estructura organizada detrás de los profetas. Imagina a Baruch escribiendo con cuidado los mensajes de Jeremías en medio del miedo y la incertidumbre, sin imaginar que su sello de arcilla sobreviviría más de 2000 años. Cada letra en esa inscripción cuenta una historia y te hace preguntarte, ¿cuántos objetos como este seguirán enterrados bajo Jerusalén esperando ser descubiertos? Y esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Segundo descubrimiento, los muros de Jericó, donde la fe y la ciencia se encuentran. La historia es conocida. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas rodearon la ciudad de Jericó durante 7 días, y tras gritos y sonidos de trompetas, los muros cayeron. ¿Fue obra divina, solo una historia o un hecho real? Desde los años 30 hasta los 90, varios equipos de arqueólogos exploraron Jericó. Lo que encontraron fue realmente sorprendente, restos de antiguos muros que datan del mismo periodo en que la Biblia sitúa la conquista, alrededor del año 1400 a.C. Aún más interesante es la forma en que los muros se derrumbaron. Los estudios del terreno sugieren que un fuerte terremoto pudo haber provocado su caída repentina. Para la gente de aquella época, eso pudo parecer un acto sobrenatural. Imagínate presenciar cómo los muros se desploman de golpe, como si una fuerza invisible los hubiese derribado. No es difícil entender por qué lo vivieron como un milagro. Eso es exactamente lo que describe la Biblia. Para los expertos en arqueología, este hallazgo no solo demuestra que Jericó y sus murallas existieron, sino que también ofrece un contexto realista para un relato que durante mucho tiempo fue visto solo como una historia espiritual. Una vez más, ciencia y fe se encuentran de forma inesperada, desafiándonos a mirar las Escrituras con una nueva perspectiva. Pasamos ahora al descubrimiento número 3, la estela de Tel Dan, una pista clave que apunta a la existencia del rey David. En los años 90, mientras excavaban en el norte de Israel, un grupo de arqueólogos encontró algo que cambió la manera en que muchos veían la historia bíblica. Una losa de piedra con inscripciones en arameo.
Esta reliquia, conocida como la Estela de Tel Dan, menciona directamente la casa de David, es decir, la línea real del rey más famoso de Israel. Antes de este hallazgo, muchos historiadores consideraban a David más una figura legendaria que un personaje real, quizás basado en mitos antiguos, pero sin pruebas sólidas. La estela cambió esa visión. Es una prueba física de que David fue un rey verdadero, cuyo nombre era conocido incluso por naciones enemigas. Este trozo de piedra, desgastado pero intacto, sobrevivió siglos de guerras y destrucción para preservar un nombre presente en las escrituras sagradas de todo el mundo. Piensa en lo poderoso que es eso. Es como encontrar un fragmento de la Biblia tallado en roca, aún contando su historia miles de años después. Es una señal clara de que el contenido histórico de la Biblia tiene raíces que podemos tocar y ver. Y esto lleva a una pregunta más grande. Si se confirma la dinastía de David, ¿cuántos más reyes, profetas y eventos bíblicos podrían seguir enterrados, esperando a ser descubiertos? Pasamos ahora al descubrimiento número 4, el cilindro de Ciro, un símbolo de libertad para el pueblo judío. En 1879, mientras excavaban en la antigua Babilonia, los arqueólogos encontraron un objeto pequeño pero importante, hoy considerado uno de los elementos históricos más famosos jamás descubiertos. Es un cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme, que data del año 539 a.C. Hoy se conserva en el Museo Británico de Londres. En él, Ciro el Grande, rey de Persia, anuncia su decisión de permitir que los pueblos exiliados regresen a sus tierras y reconstruyan sus templos. Fue un acto de misericordia revolucionario para la época. Y lo más increíble, este decreto coincide con lo que dice la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 1, donde Ciro permite al pueblo judío volver a Jerusalén tras años de exilio en Babilonia. Imagina ese momento, un poderoso gobernante que en lugar de seguir imponiendo su dominio, decide ofrecer esperanza y libertad a naciones que antes había conquistado. Por eso muchos consideran que este cilindro podría ser el primer ejemplo de derechos humanos en la historia. Pero hay más. El profeta Isaías, escribiendo más de 100 años antes del nacimiento de Ciro, lo menciona por su nombre y lo presenta como elegido por Dios. ¿Cómo es posible? ¿Fue solo una coincidencia? ¿O sugiere que la Biblia contiene un conocimiento que va más allá de lo que la mente humana puede prever? Este hallazgo crea un puente entre los registros históricos y las historias sagradas, un testigo de arcilla que demuestra cómo la arqueología y la Biblia a veces caminan juntas. Descubrimiento número 5, el túnel de Ezequías, una obra impresionante de ingeniería antigua bajo Jerusalén. En 1838, unos exploradores encontraron algo asombroso bajo la ciudad, un largo túnel excavado en roca sólida que se extiende por más de 500 metros. Pero esto no era solo una construcción antigua, era la prueba de una historia muy específica contada en la Biblia, que aparece en 2 Reyes 20:20 y 2 Crónicas 30:20. La Biblia dice que, cuando los asirios amenazaron Jerusalén, el rey Ezequías actuó para proteger la ciudad. Ordenó construir un sistema de agua que redirigiera el manantial de Gihón hasta el estanque de Siloé, para que las personas dentro de las murallas no se quedaran sin agua durante un asedio. Fue una decisión impresionante para aquella época. Lo más asombroso: el túnel sigue existiendo hoy y los visitantes pueden recorrerlo a pie. En su interior, los investigadores encontraron la famosa inscripción de Siloé, palabras talladas en la roca que cuentan cómo 2 equipos de obreros cavaron desde extremos opuestos y lograron encontrarse justo en el centro. No tenían herramientas modernas ni mapas, pero lograron una precisión sorprendente.
Imagínate estar allí leyendo las mismas palabras que dejaron los trabajadores hace miles de años, celebrando su logro. Es inevitable preguntarse, ¿cómo consiguieron una tarea tan compleja sin la tecnología actual? ¿Fue solo buena ingeniería o hubo algo más que guió sus manos? Descubrimiento número 6. La piedra moabita, la historia contada por un enemigo de Israel. En 1868, cerca de la ciudad de Dibán, hoy en Jordania, misioneros y arqueólogos encontraron un artefacto extraordinario, una piedra oscura y alta con escritura antigua grabada en ella. Este objeto, conocido como la estela de Mesa o piedra moabita, contiene 34 líneas de texto escritas en moabita, una lengua similar al hebreo. Fue creada por el rey Mesa de Moab para celebrar su victoria sobre los israelitas. Pero lo que la hace realmente especial es lo que dice: la piedra menciona al Dios de Israel, Yahvé, y se refiere a la familia real de Omri, una línea de reyes israelitas también descrita en los libros bíblicos de los reyes. Lo poderoso aquí es que se trata del punto de vista de un rey rival, un gobernante de otra cultura que no adoraba al Dios de Israel. Confirma por su cuenta la existencia de nombres, lugares y eventos clave de la Biblia. Piénsalo bien. Un reino hostil que sin querer respalda la versión bíblica de los hechos al dejar su propia historia grabada en piedra. Esto no solo añade credibilidad, sino que ofrece una perspectiva histórica más amplia y plantea una pregunta: ¿y si hay más piedras como esta aún ocultas bajo tierra? ¿Podrían existir más relatos de otras naciones que narran los mismos hechos desde distintos ángulos, esperando ser descubiertos? Ahora el descubrimiento número 7, los rollos del Mar Muerto, considerados por muchos como el ADN de los textos bíblicos. Entre 1947 y 1956, en las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, se hizo un hallazgo extraordinario. Se encontraron cerca de 900 rollos que datan entre el año 250 a.C. y el 70 después de Cristo. Este descubrimiento transformó la forma en que los estudiosos analizan la Biblia y entienden el judaísmo durante la época del Segundo Templo. En esta colección se hallaron fragmentos de casi todos los libros de la Biblia hebrea, excepto Esther, junto a textos menos conocidos, reglas comunitarias, interpretaciones y calendarios religiosos. Una de las piezas más destacadas es el rollo de Isaías, casi completo, que permite compararlo con versiones posteriores como el texto masorético medieval. El resultado es asombroso. Solo hay diferencias menores, ninguna que afecte el mensaje central. Esto demuestra con qué fidelidad se copiaron y transmitieron las escrituras a lo largo de los siglos. Los rollos también ofrecen información sobre las creencias y la vida cotidiana de quienes los protegieron, una comunidad dedicada a la pureza espiritual y a la conservación minuciosa de sus escritos sagrados. Estos documentos fueron escritos sobre pergamino hecho con piel de animal tratada usando tinta mineral. Gracias a las condiciones extremadamente secas del lugar, los rollos se conservaron en un estado increíble. Y aquí hay algo fascinante. Los escribas dejaron pequeñas notas en los márgenes, corrigieron detalles y usaron marcas para organizar los párrafos, demostrando lo seriamente que se tomaban su labor. Estos cuidados revelan una dedicación absoluta a la precisión y a la claridad, un compromiso que duró siglos. No son simples escritos antiguos, demuestran que los textos bíblicos actuales tienen raíces profundas y fueron preservados con enorme esmero desde tiempos remotos. Pasamos ahora al descubrimiento número 8, la piedra de Pilato, donde la arqueología confirma los evangelios. En 1961, durante una excavación en las ruinas de Cesarea Marítima,
una ciudad portuaria construida por el rey Herodes, los expertos hallaron una piedra reutilizada en una estructura romana. A primera vista no parecía importante, pero el texto en latín lo cambió todo. La piedra incluía el nombre Pontius Pilatus, prefecto de Judea, junto con una referencia al emperador Tiberio. Fue la primera y sigue siendo la única prueba arqueológica que menciona directamente a Poncio Pilato, el funcionario romano conocido por sentenciar a muerte a Jesús. Este hallazgo no solo confirma que Pilato existió, sino también su cargo y su época exacta, entre los años 26 y 36 de Cristo, bajo el mandato de Tiberio. Es más que un nombre, es una imagen política de aquella época. Muestra cómo operaba el poder romano en la región y cómo los líderes locales se relacionaban con el imperio. Imagina sostener una piedra que sobrevivió casi 2000 años, conectando la historia bíblica de Jesús con personas y lugares reales, comprobables. La piedra de Pilato es una de las pruebas más sólidas que sitúan al Nuevo Testamento, no solo en el ámbito espiritual, sino también en un contexto histórico respaldado por la arqueología. Pasamos al descubrimiento número 9. Los amuletos de Ketef Hinnom, pequeños rollos de plata con una bendición sagrada. En 1979, mientras exploraban antiguas tumbas talladas en roca cerca de Jerusalén, los arqueólogos encontraron un hallazgo raro y delicado: 2 pequeños objetos de plata enrollados como tubos diminutos. Al abrirlos con mucho cuidado, los amuletos revelaron algo extraordinario: las palabras de la bendición sacerdotal que aparece en Números 6:24 a 26. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y te muestre su favor. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Estos rollos de plata datan de finales del siglo VII antes de Cristo, lo que los convierte en los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados. Lo más notable es que estos versículos no solo se recitaban, también se llevaban como protección espiritual. Los amuletos eran objetos de devoción personal y muestran que los escritos sagrados ya formaban parte de la vida diaria de las personas en aquella época. Crearlos requirió una precisión increíble. Cada letra diminuta fue grabada cuidadosamente en tiras de plata, también hechas, que han resistido más de 2600 años. Aquí tienes algo interesante en lo que pensar. Estos amuletos prueban que mucho antes del exilio en Babilonia, las palabras bíblicas ya se copiaban y usaban con un profundo significado emocional, espiritual y cultural. Unen fe, tradición y habilidad artística de una manera íntima y poderosa. Estos 3 descubrimientos, los rollos del Mar Muerto, la piedra de Pilato y los amuletos de Ketef Hinnom, ofrecen algo más que pruebas históricas. Muestran lo estrechamente que la Biblia está conectada con el mundo real, en el culto, en la política, en las ciudades e incluso en las costumbres funerarias de la antigüedad. Nos dicen que las Escrituras no solo fueron protegidas, también formaban parte de la vida cotidiana. Y con cada capa que se descubre, nos acercamos más a la verdad, conectando lo que está escrito en la Biblia con lo que podemos encontrar bajo tierra. Esto nos invita a ver la Biblia no solo como un libro de fe, sino también como un verdadero registro de la historia humana. Descubrimiento número 10. El Templo de Salomón, la gloria perdida de la antigua Jerusalén. En el centro de la ciudad antigua se alzaba una estructura que dio forma a la historia espiritual de Israel, el Templo de Salomón, o primer templo. Construido en el siglo X a.C. por el rey Salomón, hijo de David, está descrito en detalle en los libros de Primera Reyes y Segunda Crónicas. Pero no era solo un edificio sagrado, se convirtió en la señal más clara de la presencia de Dios entre su pueblo.
Sustituyó al tabernáculo portátil usado durante el viaje de los israelitas desde Egipto y convirtió a Jerusalén en el corazón religioso de la nación. El edificio en sí era impresionante para su época: 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,5 de alto, dividido en 3 secciones principales. La más sagrada, llamada el Santo de los Santos, contenía el Arca de la Alianza y solo se podía entrar una vez al año, el día de la expiación, y únicamente por el sumo sacerdote. Justo fuera estaba el lugar santo, donde los sacerdotes realizaban tareas diarias como encender incienso y colocar el pan de la presencia. Más allá, el patio exterior era donde el pueblo se reunía para adorar y hacer ofrendas. Cada detalle mostraba lujo y devoción: oro, plata, bronce y maderas raras como el cedro y el ciprés decoraban las paredes, los altares y los objetos sagrados. 2 enormes columnas de bronce, llamadas Jaquín y Boaz, de unos 18 metros de altura, se alzaban en la entrada, simbolizando poder y estabilidad. Pero ni un lugar tan magnífico duró para siempre. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, bajo el mando del rey Nabucodonosor II, invadió Jerusalén, destruyó el templo por completo y se llevó sus tesoros. Esta pérdida dejó una herida profunda, pero el templo se convirtió en un símbolo de fe e identidad para el pueblo judío. Aunque ya no existe, la arqueología ha revelado pistas de aquella época. Excavaciones en el monte del templo y en zonas cercanas han sacado a la luz cerámica, restos de piedra y sellos con inscripciones en hebreo de ese mismo período, lo que nos da una visión más profunda de la religión y el liderazgo de la ciudad. Huesos de animales hallados en capas que coinciden con el tiempo del templo sugieren que los sacrificios descritos en la Biblia se realizaban realmente. Artefactos con los nombres de los reyes de Judá, como Ezequías y Manasés, ayudan a reforzar el contexto histórico y religioso. Confirman que Jerusalén fue un centro de liderazgo, culto e identidad nacional. Un dato interesante: aunque no se han hallado restos visibles del Templo de Salomón, los descubrimientos de su entorno ayudan a construir una imagen histórica que une creencia y ciencia. Cada objeto desenterrado acerca las historias bíblicas al mundo real de la antigüedad. Descubrimiento número 11. El Milo de Salomón, una fortificación bíblica confirmada por la arqueología. En Primera de Reyes 9:15, la Biblia habla de una estructura clave construida por el rey Salomón para fortalecer Jerusalén. El Milo, una defensa vital para la ciudad de David. Durante generaciones, la ubicación de esta fortificación fue desconocida, lo que provocó debates entre expertos. Pero excavaciones recientes han descubierto pruebas que coinciden con el relato bíblico. En la zona norte de Jerusalén, los arqueólogos encontraron una trinchera profunda con muros de piedra cuidadosamente alineados. Esta estructura no servía solo para defensa, también controlaba el acceso a las zonas sensibles de la ciudad. La ingeniería es impresionante: sistemas de drenaje, estructuras internas de soporte y pasadizos ocultos muestran un alto nivel de diseño para la época. Herramientas y piezas de cerámica halladas en el lugar nos hablan más sobre los constructores que trabajaron la piedra y los guardias que vigilaban la ciudad. El Milo era más que una simple muralla. Formaba parte de un sistema mayor que incluía torres de vigilancia, caminos y redes de comunicación con fines militares. Todo esto demuestra que Jerusalén, hace casi 3000 años, era una ciudad avanzada, estratégica, organizada y preparada para amenazas externas. Cada bloque de piedra dice más que cómo se construyó la ciudad. Cuenta una historia de autoridad, planificación cuidadosa y un lugar donde estrategia y fe trabajaban juntas para proteger lo sagrado. Ahora, descubrimiento número 12.
La inscripción de Joás, una historia de restauración del templo grabada en piedra. Imagina una losa antigua de hace casi 3000 años que describe el plan de un rey para reparar el templo más sagrado de Israel. Eso es lo que afirma ser la inscripción de Joás. Es una tabla de piedra con 15 líneas de texto en hebreo antiguo, que cuenta cómo el rey Joás ordenó la restauración del templo, tal como se narra en 2 Reyes 12 y 2 Crónicas 24. Según las Escrituras, Joás pidió que se recolectara plata para reparar los daños del templo. La inscripción sigue de cerca ese relato, lo que podría aportar una prueba física a la historia bíblica. La tabla se hizo pública en 2003, pero rápidamente generó controversia. Algunos investigadores dijeron que fue hallada cerca del monte del templo, lo que la vincularía directamente con el lugar sagrado. Otros argumentaron que provenía de una colección privada, lo que generó dudas sobre su procedencia. Ese mismo año, la Autoridad de Antigüedades de Israel la declaró una falsificación, pero tras una larga batalla legal, el caso terminó sin que se pudiera demostrar que la inscripción fuera falsa. En 2013, el Tribunal Supremo de Israel ordenó devolver el artefacto a su propietario. Desde entonces, análisis científicos han encontrado señales que sugieren que podría ser realmente antigua. La capa mineral que recubre la superficie, formada lentamente con el paso del tiempo, contiene elementos con más de 2200 años de antigüedad. La piedra también contiene microfósiles y materiales que coinciden con otros hallazgos de la misma época. Si algún día se verifica por completo, sería el único registro arqueológico que confirma la restauración del Templo de Salomón. Y aún más, sería la única inscripción real jamás encontrada de un rey de Judá. Esta tabla podría servir como un raro vínculo entre creencias espirituales y hechos históricos, uniendo los relatos bíblicos con las pruebas físicas desenterradas por los arqueólogos. Descubrimiento número 13. El sello de Jeremías, evidencia del profeta hallada en la antigua Jerusalén. En 2005, durante una excavación cerca del corazón histórico de la ciudad, los investigadores encontraron un pequeño sello de arcilla con una inscripción sorprendente. Jeremías, hijo de Hilcías. Jeremías es uno de los profetas más conocidos de la Biblia, famoso por enfrentarse a los gobernantes y al pueblo de Judá. Este sello fue hallado en una capa de suelo que data del siglo VI a.C., la misma época en la que Jeremías estuvo activo, lo que lo convierte en una prueba física muy convincente de su existencia. La inscripción, grabada con cuidado en la arcilla, sugiere el papel importante de Jeremías en la sociedad, no solo como profeta, sino también como figura respetada dentro de la estructura oficial. Aquí tienes algo en lo que pensar. Un sello con el nombre de Jeremías crea un vínculo directo entre la escritura y la arqueología y cuestiona la idea de que estas historias sean solo mitos. Nos hace preguntarnos ¿cuántos otros personajes bíblicos podrían confirmarse con descubrimientos que aún descansan bajo las ruinas de Jerusalén? Descubrimiento número 14. La bula de Isaías. Posible prueba física de otro gran profeta. En 2018, arqueólogos que trabajaban cerca del monte del templo hicieron un hallazgo emocionante. Un pequeño sello de arcilla, o bula, con una inscripción parcialmente conservada. En ella aparecían las palabras Yeshayahu o Isaías y un conjunto de letras que algunos interpretan como Navi, que significa profeta. El sello está roto, así que la inscripción completa no está clara, pero si la interpretación es correcta, este diminuto objeto pudo haber pertenecido al mismo Isaías, una de las voces más importantes de la Biblia. Aunque los expertos aún debaten su lectura, el contexto es muy significativo.
El sello fue hallado a pocos metros de otro con el nombre del rey Ezequías, el mismo rey al que, según la Biblia, Isaías aconsejó durante una gran crisis, como se relata en pasajes como 2 Reyes 19. Un detalle interesante: Isaías y Ezequías aparecen juntos en varios textos bíblicos. Encontrar sus sellos tan cerca respalda la idea de que estas figuras vivieron y trabajaron en Jerusalén tal como lo describen las Escrituras. Y por último, el descubrimiento número 15, la estela de Tel Deir Alla, una mención de Balaam, el profeta de tierras extranjeras. En 1967, en Deir Alla, en Jordania, arqueólogos encontraron una inscripción única pintada sobre yeso que data del siglo VIII a.C. Hacía referencia a Balaam, hijo de Beor, el mismo profeta de Números 22 a 24, famoso por la historia del asna que hablaba. Conocida como la estela de Tel Deir Alla, esta inscripción describe a Balaam no desde una perspectiva israelita, sino como un vidente poderoso cuyas visiones y bendiciones eran tan influyentes que incluso los reyes lo respetaban y temían. La parte más sorprendente, aunque el contenido difiere del relato bíblico, coincide con la imagen de Balaam como un hombre con visión sobrenatural, alguien que se comunicaba con fuerzas divinas. Un dato curioso: esta es una de las pocas ocasiones en las que un personaje bíblico aparece confirmado en un texto de una cultura vecina, lo que representa un reconocimiento externo de Balaam como una persona real conocida en toda la región. Esto refuerza la idea de que algunos personajes bíblicos eran más que símbolos literarios, también fueron recordados por otras naciones. Cuéntanos en los comentarios qué opinas. Tu voz es importante en esta conversación continua entre fe, pruebas históricas y descubrimiento científico. No dudes en compartir tus ideas, siempre respetando las perspectivas de los demás. Hasta la próxima.